Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del martes 30 de abril. Se nos acaba prácticamente el mes, pero lo que comienza para nosotros es la semana. Ya saben, en este programa, que estará con ustedes la noche del martes, del miércoles y del jueves, y que hoy tiene tramo largo, tramo de 90 minutos, en el que comenzamos con una noticia que a buen seguro ya saben, pero conviene recordar porque hoy se ha fallado en Oviedo el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades. Ha recaído en el Museo del Prado. Lo vemos. El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019, presidido por Víctor García de la Concha y actuando de secretario Óscar Loureda, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019 al Museo Nacional del Prado, símbolo de nuestra herencia cultural común, como reconocimiento a la labor de conservación y divulgación de uno de los más ricos patrimonios artísticos del mundo. En la dedicación y el compromiso durante los últimos 200 años de sus trabajadores, patronos, amigos y público, el jurado reconoce la ejemplaridad de su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad pasada, presente y futura. Oviedo, 30 de abril de 2019. Se levanta la sesión. Uno de los museos que hay que visitar, sin duda, y que además lo tenemos en casa, lo tenemos en España. El programa de hoy ya comienza con la cabecera. Bueno, pues lo decíamos al final de la semana, el domingo, elecciones generales en España. Bueno, pues ya han sucedido y ahora es tiempo de pactos, pero también tiempo de análisis. Bueno, para hablar de este tema, del tema del análisis electoral y de muchas preguntas que muchos de ustedes se hacen en sus casas, esta noche se encuentra con nosotros un hombre que sabe y mucho de estos temas y que va a explicárnoslo perfectamente. Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a realizar algunas preguntas que yo creo que son las que se hace, bueno, pues la gente en casa, ¿no? La primera, ¿qué valoración hace de estas elecciones? Bueno, yo creo que han sido unas elecciones totalmente, o que las ha caracterizado la gran participación que ha habido. Yo creo que el precedente más cercano que tenemos históricamente de tan alta participación es, yo creo que en las elecciones del 96, que yo creo que habíamos llegado al 78% de participación. Porque normalmente España siempre, las elecciones generales, siempre nos hemos movido en el entorno del 60%, ¿no? Es decir, punto arriba, punto abajo, ¿no? Yo creo que lo más destacado de las elecciones en esta ocasión, de este domingo, ha sido una una participación mayoritaria y además muy significativa. No es que hemos pasado del 60 al 65, han sido prácticamente 15 puntos que yo creo que es lo que ha condicionado los resultados, ¿no? Y en particular la victoria del Partido Socialista. El votante de izquierdas tiene una cierta tendencia sociológica al abstencionismo, es decir, no traiciona digamos, su voto ideológico, pero se queda en casa. Pero se queda en casa, ¿no? Claro. Y yo creo que por distintos motivos ese elector latente se ha movilizado y eso es lo que en buena medida explica los escaños del Partido Socialista, ¿no? Claro. Bueno, todo el mundo habla de la ley D'Hondt. Bien, ¿la ley D'Hondt es justa para el recuento electoral? A ver, a mí la palabra justicia, fuera de los ámbitos propios de la ética y la moral, ¿no? me suele producir una cierta urticaria, y explico por qué, ¿no? Porque cuando preguntamos la ley D'Hondt y el sistema electoral es justo, yo siempre pregunto, bueno, ¿y qué entiendes tú por justicia, ¿no? Es decir, ¿qué crees que tiene que,
¿qué elementos crees que tiene o qué resultados tiene que arrojar el sistema para que tú lo consideres justo, ¿no? Yo creo que los sistemas electorales no es un problema de justicia, ¿no? Es decir, yo no creo que se trate de ser justo, y a mí me costaría mucho trabajo definir el concepto de justicia en ese ámbito, ¿no? En ese contexto. Yo creo que los sistemas electorales lo que persiguen es ser representativos, es decir, que el cuerpo legislativo, que las Cortes Generales, en España el Congreso de los Diputados y el Senado, sean representativos de los distintos movimientos políticos o ideológicos que hay en la sociedad. Perfecto. Y que además, cuando los veamos, nos sintamos reflejados y lleguemos a la convicción de que reflejan más o menos fielmente esos distintos movimientos, ¿no? Y que el resultado de las urnas y, por lo tanto, la traducción en escaños, ¿no? En el Congreso de los Diputados o en el Senado, no nos chirríe, ¿no? Pongo un ejemplo muy extremo. Sí. Que, por ejemplo, Vox hubiera obtenido los 128 escaños del Partido Socialista, ¿no? Y que el Partido Socialista hubiera obtenido los de Vox. Sí. Pues nos chirriaría, ¿no? Nos resultaría extraño. Es verdad que Vox es una fuerza emergente, ha entrado como entró Podemos o Ciudadanos en su momento, o UPyD, con mucha fuerza en el panorama nacional, pero nos chocaría, ¿no? Que hubiera obtenido un resultado tan abultado, ¿no? Bueno, eso es una forma muy intuitiva de, no sé si de comprobar la justicia o no del sistema, pero sí de que es un sistema que no es representativo, al menos intuitivamente, de los grandes movimientos políticos e ideológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, citaba usted a Vox y Podemos. Poco más de 200.000 votos le separan. Sin embargo, Vox se queda en 24, Podemos en 40 y pico. ¿Por qué? ¿Cómo explicar? Bueno, el factor geográfico. Es decir, a veces hay una tendencia a, bueno, como el sistema de distribución, es decir, lo que convierte votos en escaños, ¿no? En puestos en el Congreso de los Diputados o en el Senado, es una fórmula matemática. La ley Don, al final, no es más que una fórmula matemática entre la media docena que habitualmente se utiliza, ¿no? Y que traduce los millones de votos en centenares de escaños, en centenares de puestos, ¿no? Bueno, ahí hay distintos elementos que acompañan a la fórmula matemática y que alteran su resultado. Y uno de los elementos que alteran el resultado de la fórmula matemática es cómo distribuimos geográficamente esos escaños, la asignación de los escaños a distintas unidades territoriales. España lo hace de forma provincial, porque lo dice la Constitución, ¿no? Cada provincia tiene asignado un número fijo y mínimo de escaños y luego, en función de su población, sube o baja. Por ejemplo, Asturias hemos perdido escaños, ¿no? Porque ha bajado nuestra población de derecho, nuestro censo, ¿no? Bien, eso, que aparentemente parece una forma muy racional de distribución, oiga, yo tengo 350 diputados, pues la forma de elegirlos es, bueno, pues voy a asignar a cada unidad territorial que llamamos provincias un número, ¿no? Y en cada provincia se elige a ese número de escaños, que son los que luego constituyen y se suman al total, ¿no? Parece como muy racional. Pero eso varía, eso tiene un impacto sobre la fórmula matemática, la ley Don, que varía completamente sus resultados. Si imaginemos que los 350 se eligen en un cuerpo electoral único, es decir, que todos los ciudadanos votamos a 350 candidatos, no en Asturias a los 3 al Senado que votamos, ¿no? O a la lista, a una lista de partido, sabiendo que el número de diputados en Asturias es, si no recuerdo mal, 5, ¿no? En este momento son 5, ¿no? Entonces nosotros realmente votamos a 5 escaños, ¿no? En el Congreso de los Diputados y a 3 en el Senado. Ahora imaginemos que no. 7 en el Congreso, 7 al Congreso, en el Congreso y es 3 verdad, al Senado. 7 en el Ahora imaginemos que nosotros vamos al colegio electoral y en vez de encontrarnos una lista, ¿no? Para votar a 7, para votar a 5, nos encontramos una lista con 350 diputados, ¿no? Y 270 senadores, ¿no? Esa variable geográfica cambiaría, no sustancialmente, pero sí de forma muy, muy clara el resultado final. Por ejemplo, lo más probable
es que se reforzarían las mayorías de los grandes grupos políticos, del Partido Socialista e incluso del PP, sí, y se reduciría el impacto de los partidos de nueva presencia, sí, como Podemos, Ciudadanos y Vox, obtendrían menos escaños, y desde luego los que sufrirían más serían los partidos de corte nacionalista. De corte nacionalista, ¿no? Desde claro, luego, claro. Probablemente Coalición Canaria no tendría ningún escaño, Junts per sí probablemente no tendría ninguno, y es que Bildu no tendría ninguno, los catalanes o Navarra, por ejemplo, no obtendría probablemente ninguno, y aguantaría quizá PNV, claro, y algún partido catalán con una cierta implantación en el conjunto del territorio, ¿no? Pero, por ejemplo, y yo creo que esta pregunta se la han hecho muchas personas en casa, ¿por qué a un partido político le cuesta más sacar un escaño en Asturias, por ejemplo, que a los nacionalistas en País Vasco o en Cataluña? Y dicen, ¿no somos todos los españoles iguales ante la ley? Sí, vamos a ver. Teóricamente. Teóricamente, sí. A ver, no es un problema de igualdad ante la ley, ¿no? Es un problema de distribución de los escaños geográficamente, ¿no? A ver, la igualdad ante la ley en el ámbito electoral se concreta únicamente en el que todos tenemos un voto, sí, ¿no? Y ese voto tiene el mismo peso, aunque nos parezca increíble, el mismo peso que el del votante que vota al lado nuestro, ¿vale? Sí. Bien. La igualdad de la ley en el mundo del derecho electoral, donde tiene que traducirse y donde tiene efecto, es justamente en la selección tanto de los que pueden votar de como los que pueden ser votados. Ahí es donde el principio de igualdad actúa de una manera escrupulosa, ¿no? Escrupulosa. Ahora, en el momento en el que damos el siguiente salto, que es, bueno, pero ahora vamos a traducir votos en escaños, sí, puesto que no hay una correlación, porque hay que convertir 20 millones de votos, ¿no? Sí, son 22 millones, sí, 23 sí, millones el censo de votantes, ¿no? En 350 diputados de 270, sí, claro, yo tengo que buscar alguna manera que eso se reconduzca, ¿no? De un número tan enorme, bueno, pues ahí es donde funciona la ley DOM, ¿no? Pero vuelvo otra vez al factor geográfico. Bueno, ¿y por qué un escaño en Asturias al Congreso de los Diputados vale en torno a unos 10.000 votos, sí, más o menos, ¿no? Y en cambio en Cataluña cuesta lo mismo, pero distribuido en 4 provincias y con más población votante. Claro. ¿Qué hacen los partidos nacionalistas? Concentro el voto. No es justo. En mi territorio. No es justo. No es justo, pero los votantes catalanes se ven representados en el Congreso de los Diputados con esa representación que obtienen, con esa concentración de voto en Partido Nacionalista. Entonces, ¿se prima más la representatividad? Sí. La clave del sistema es que tiene que ser representativo, ¿no? Por eso, claro, en el momento en el que tú distribuyes geográficamente los diputados, es inevitable que haya una cierta relación entre representatividad, entre el territorio y cómo se representa el territorio en el órgano, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Es verdad que es el Senado el que tiene esa función, pero también se contagia al Congreso de los Diputados desde el momento en el que tú votas en tu provincia y votas a escaños asignados a tu provincia, ¿no? Claro, tú si concentras mucho el voto, en sitios donde tienes un electorado muy fiel, sabes que vas a obtener muy buenos resultados. Claro, si te fijas, los resultados que obtienen los partidos catalanes, nacionalistas, ¿no? Se corresponden precisamente con una enorme concentración de voto y, digamos, se llevan todo el pescado, venden todo el pescado en esa zona, ¿no? Yo, en Lleida, oiga, pues en Lleida hay 1 millón de votantes, ¿no? Pues de ese 1 millón de votantes resulta que entre Esquerra Republicana y Junts per el Sí se llevan prácticamente 700.000 votos, ¿no? Claro, si tú lo correlacionas con los votos que en cambio obtiene, por ejemplo, el Partido Socialista en Asturias, ¿no? Ellos obtienen más votos que aquí en Asturias, ¿no? Y al concentrarlos y al aplicar la ley DOM en esa comunidad autónoma, ¿no? En esas provincias, ellos se llevan todos los escaños de esa provincia, ¿no? Pero entonces entiendo que son representativos porque tienen influencia y tienen influencia porque son representativos. Es decir, no deja de ser un círculo, una pescadilla que se
muerde la cola. Exacto. ¿Por qué, volviendo a la diferencia que antes me señalabas, ¿no?, entre Vox y Podemos, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Por qué Vox obtiene menos resultados que Podemos cuando la diferencia de votos no lo representa? Bueno, porque Vox y Podemos tienen un nivel de dispersión de voto importante, ¿no? Porque compiten en todos los territorios, ¿no? Pero Podemos lo tiene más concentrado en ciertos sitios, ¿no? Obtiene resultados más. Es decir, Vox salpimenta mucho por todos los sitios, tiene poquitos, muchos pocos en muchos sitios, y Podemos tiene muchos en pocos sitios, pero que les da mucho rédito electoral. Rédito. Bueno, aquí en España ha gobernado con mayorías absolutas el Partido Socialista, el Partido Popular, y nunca han cambiado esto. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen ningún interés. Hace unos cuantos años, cuando se empezó a hablar y estoy hablando de hace pues, prácticamente 10 años, ¿no? Que se empezó a hablar ya de la necesidad de una reforma constitucional y en concreto la necesidad de reformar el sistema electoral. No para hacerlo más justo, sino para hacerlo más representativo, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, la proporcionalidad del voto desplegase todos sus efectos, ¿no? Hay que tener claro que nuestro modelo electoral no tiene que ver, por ejemplo, con el anglosajón. El anglosajón es un modelo de mayoritario, no proporcional. O sea, ahí se lleva el escaño el que más votos obtiene. Y la finalidad que tiene el sistema no es ser representativo de los distintos movimientos y que esa representación sea proporcional al peso de esos movimientos políticos en la sociedad, sino que la finalidad de los sistemas electorales anglosajones es que gane el que más votos tenga. El que más votos lleva. Tan simple como esto, ¿no? Bueno, en los sistemas representativos, claro, la representatividad es una escala. Tú puedes hacerlo más o menos proporcional y, por lo tanto, más o menos representativo. Pero también tienes que buscar algo que sí consiguen con facilidad los sistemas anglosajones, un sistema mayoritario, y no el nuestro, que es la gobernabilidad. Es decir, tú tienes que garantizar que, vale, el Parlamento tiene que ser representativo, pero no hasta tal punto que convierta al país en un país ingobernable. Y ejemplos tenemos recientes en España de lo difícil que es gobernar con un Parlamento muy disgregado, ¿no? Y muy atomizado, ¿no? Y con mucha dispersión. Bueno, lo que tratan los sistemas es de buscar un equilibrio entre que sea suficientemente representativo y que respete esa proporcionalidad, ¿no? Vuelvo al ejemplo que decía antes. Oiga, que Vox no obtenga una mayoría parlamentaria cuando eso no es proporcional a su peso en votantes real, ¿no? Sino que hay una cierta correlación, ¿no? Con que además el país sea gobernable, ¿no? Pero por otro lado, claro, pensemos en una cosa. Los grandes partidos de gobierno de este país, que siempre han sido PSOE y PP, no van a embarcarse en una reforma electoral que implique perder esa posición, aunque solamente sea por la enorme pérdida económica que eso supone. Hay que pensar que estos partidos tienen aparatos políticos muy potentes, de tal manera que necesitan un gran flujo financiero que les permita mantener su maquinaria. Ahora que dice eso, por ejemplo, el Partido Popular, bajando de 186 diputados que tenía a los 60 y pico una actuales, catástrofe. ¿Es una catástrofe económicamente, ya al margen de lo político? Económicamente es una catástrofe, porque piensa que 2/3 partes de la financiación de los grandes partidos, de todos los partidos, ¿no? Es financiación pública. Y más de la mitad de esa financiación pública está directamente relacionada con el número de escaños que obtienes. Entonces, cuanto menos escaños tienes, menos financiación tienes, ¿no? Claro, un partido como el PP, con una infraestructura y una maquinaria política enorme adecuada a una presencia parlamentaria que siempre ha superado los 100, 110 escaños, pasar a tener 60, eso significa que los presupuestos del año que viene pierden probablemente la mitad de su presupuesto, ¿no? Y tienes que sostener esa maquinaria con la mitad del presupuesto. Con la mitad del dinero. ¿No? De hecho, si me permites, un ejemplo claro de cómo a partir de, y eso está muy estudiado, ¿no? Es decir, a partir de un mínimo de escaños, los grandes partidos empiezan a declinar hasta el punto de que terminan desapareciendo, como le pasó al Partido Comunista y lo que materialmente le ha pasado a Izquierda Unida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que te caes de unos 60, 70 escaños, eres incapaz de mantener tu maquinaria porque económicamente ya no tienes flujo económico. ¿Correría riesgo entonces el Partido Popular se asoma al precipicio de la desaparición?
con 60 escaños, sí. Si no lo sabe gestionar y no mejora sus resultados en autonómicas y en locales y no repunta dentro de 4 años, el Partido Popular puede entrar en la misma curva descendiente que en su momento entró el Partido Comunista. Hombre, hay más factores, claro, no solo el económico, pero el económico es importante, claro, porque obviamente tienes menos capacidad de llegada para contratar espacios publicitarios, para hacer campañas, para... En fin, pierdes músculo, ¿no? Y con una fuga de agua por la izquierda y otra por la derecha. Claro. Y me dice, bueno, hombre, impensable. ¿Quién iba a pensar que el Partido Comunista Italiano, el PC, ¿no? O el Partido Socialista, el PASOK, en Grecia llegaran a desaparecer? Bueno, pues han desaparecido, son absolutamente testimoniales, ¿no? Para finalizar, voto en blanco, abstención o nulo, ¿computan igual? No. Vamos a ver. Primero, la abstención sí tiene un efecto directo sobre la asignación de escaños, ¿no? A menos votante, la fórmula matemática que definitiva es la ley de D'Hondt, reacciona de forma distinta, ¿no? ¿Por qué el PSOE obtuvo malos resultados en las 2 últimas comparecencias electorales? Más allá del análisis político, técnicamente. Bueno, porque su votante se quedó en casa y eso le hizo mucho daño, ¿no? Claro. No ha sido el votante del PP. Es más, el votante de derecha se suele movilizar, suele ocultar su voto. Yo escuchaba a Michavila, que yo creo que desde luego es el que en este momento mejores encuestas electorales hace, ¿no? Pero decía, bueno, eso del voto oculto, que, bueno, yo, con todo el respeto, y él es un gran profesional de esa materia, no de la mía, pero a mí me da la impresión de que sigue habiendo un voto oculto. Es decir, el votante de derechas le sigue costando, ¿no?, declarar en las encuestas que es votante de derechas, y eso al final se traduce en ese famoso voto oculto que aparece en las elecciones, ¿no? Te resulta que en las encuestas estaba en 10 puntos, pero ahora tengo 15 porque ha aparecido ese 5%. El votante de izquierda suele ser un votante abstencionista, ¿no? No traiciona su ideología, pero no se moviliza, ¿no? Por lo tanto, la abstención sí que no cuenta en el cómputo, nadie computa abstenciones, ¿no?, para calcular la asignación de escaños por la ley D'Hondt, pero hombre, claro que tiene un peso, sí varía el resultado de la fórmula. ¿Votos en blanco y votos nulos? No. Nada. No, primero porque son muy testimoniales, ¿no? El cómputo de votos en blanco o de votos nulos es muy pequeño. Prueba de que son muy testimoniales es que hay un partido político que ha optado por, en vez de hacer campaña por el voto blanco o en blanco o voto nulo como una expresión de rechazo al sistema, han optado por ¿qué? Escaños vacíos, ¿no? Claro, es decir, claro, se han dado cuenta de que el voto nulo o el voto en blanco no tiene absolutamente ningún efecto sobre el sistema, ¿no? Porque el sistema funciona, la ley de D'Hondt funciona sobre los votos válidamente emitidos y por lo tanto no tiene en cuenta esos votos. Además son muy testimoniales, no es como la abstención, donde bueno, un 75% de participación implica que hay un 25% de votantes que no han participado. Es decir, que hay unos cuantos millones de votantes que se han quedado en casa, ¿no? Y el voto en blanco o nulo no tiene ese efecto, ¿no? Pues Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por estar con nosotros y valorarnos bueno, lo que fue técnicamente estos comicios del pasado domingo con cuestiones que mucha gente se hace en casa. Y esto, como las buenas películas o las buenas sagas, tiene parte 2, porque ahora a finales de mayo, pues de nuevo llamados a las urnas, en este caso. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos rápido y continuamos con el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues en esta jornada que celebramos mañana, el Día del Trabajo, hay que hablar también de la seguridad que lleva aparejado el término prevención, porque un trabajo sin seguridad, bueno, pues es un trabajo sin duda de mala calidad. Bueno, para hablar de seguridad y de prevención laboral se encuentra esta noche con nosotros Ana Villanueva. Ella es perito y técnico en prevención de riesgos laborales. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, mañana celebramos el Día del Trabajo.
Celebramos el Día del Trabajo paradójicamente no trabajando, Sí, lo cual es curioso y también bienvenido, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la seguridad y la prevención en España? Bueno, pues ha evolucionado gracias a Europa, para mí, gracias a Europa, porque Europa sí que tiene una legislación y unas normas muchísimo más estrictas, están 20 años, por no decir 30, por delante de nosotros, y entonces nos empuja un poco a intentar pues, estar a caballo con lo que está en el resto de Europa, básicamente. Claro. Entonces, bueno, la prevención en España no está donde debería, pero bueno, vamos haciendo progresos poco a poco. Claro. En una escala 0-10, siendo 0 lo más bajo, 10 lo más alto, ¿a qué nivel estaríamos en general en nuestro país? Pues depende un poco, aunque parezca paradójico, del norte y el sur. Sí, yo tuve que hacer una especie de auditoría de una empresa que estaba trabajando en el sur y nos llamaron para que evaluáramos un poco el trabajo y cómo estaba la situación allí. Y me encontré con que parecía que estábamos en un tercer mundo respecto a Asturias, que yo pensé que Asturias estaba muy mal, y resulta que allí era todavía peor, o sea, las condiciones eran mucho peores, la mentalidad estaba muy retrasada, la prevención casi brillaba por su ausencia y bueno, me encontré como un submundo dentro de España. La verdad es que fue chocante encontrarme eso, sí. Cuando me comentaba que estamos todavía lejos del resto de Europa, los idealizados países nórdicos son los que se llevan la palma, no sé, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Yo más, para mí el modelo que está más idealizado para mí es más bien el que es Centro Europa. Centro Europa. Sí, que es porque están los nórdicos por un lado, luego están los anglosajones, Centro Europa y después obviamente el Mediterráneo, que nos llevamos la palma. Sí. Entonces para mí lo que es Centro Europa, Alemania, Francia, Suiza, todo, sí que tiene una legislación muy alta, o sea, está muy legislado todo el tema, hay muchísima relación entre patronato y trabajadores, están más arropados los trabajadores, hay una constante modificación de las leyes y para mí es a lo que deberíamos tender. Claro. ¿En qué año, en qué fecha aproximada comenzó en España a implantarse de una manera, aunque sea real, aunque sea en el marco teórico, luego ya el desarrollo, pues entiendo que ya puede ir más lento, pero al menos que las administraciones dijeran, oye, esto es importante, hay que ponerse en marcha? Pues empezó en 1970, más o menos, donde se empezaron a hacer las primeras leyes que querían, pues, obviamente, parar un poco todo lo que había. Piensa que más o menos hacia 1970 y poco, creo recordar, hubo 2 millones de accidentes laborales en España, de los cuales 3.000 fueron muertes y unos 15.000, más o menos, unos impedidos. Entonces, claro, eso era algo que había que detenerlo. ¿De sangría? Sí. Totalmente, o sea, trabajar era casi jugarte la vida en el sentido literal de la frase. Entonces sí que es verdad que una vez que murió Franco, la transición nos afecta a todos los niveles y también en esta, sí que se fueron cambiando las leyes, se puso más como que tenía que ser algo provincial y empezó a fomentarse un poco más la ley de prevención, se hicieron las sedes del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con sus 4 principales sedes, que de aquella fueron Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao, y luego se fue extendiendo un poquitito más. Ellas eran las encargadas un poco de poner las primeras nociones, las pautas, cómo se debería llevar un poco la prevención, de legislar a nivel un poquito más pues, de provincia. Claro. Bueno, usted es joven, claro, no tuvo desarrollo profesional en aquella época, pero antes de todo esto, ¿cómo era? ¿Cómo le han contado que era? Bueno, pues no sé, una obra, un trabajo, Bueno, yo ya viendo lo que me encontré de la que empecé, me puedo imaginar aquello una selva completa porque el concepto que tenían es que hay que trabajar y da igual las condiciones. De hecho, lamentablemente hoy en día me sigo encontrando con esas frases y con frases que me encuentro de, ya, pero es que es importante trabajar, yo no puedo perder el trabajo. Y yo les pregunto, ¿y puedes perder la vida por el trabajo? Porque para mí entender, yo creo que hay que priorizar la vida sobre el trabajo, ¿no? Vamos, pero quizás bueno, es más importante. Pero todavía te encuentras eso y en las obras era una selva. Una selva, o sea, ni arnés, ni casco, no, se fumaba mientras estaba soldando, mientras estaba trabajando con productos químicos, o sea, era
completamente, el nivel que había de accidentabilidad obviamente estaba relacionado con la falta de prevención. Y con las prácticas que se realizaban, ¿no? Claro. Sí. Bueno, a día de hoy, cuando por ejemplo se ponen en contacto con ustedes, con Previnco, por ejemplo, ¿qué es lo que más reclaman las empresas? Pues hay dos tipos de empresas. Las empresas en las que el empresario sí quiere hacer una prevención efectiva y entonces nos dice, dime todo lo que tengo que cambiar, qué tengo que hacer, y nos da un poco de carta blanca, por así decirlo, y es verdad que es un esfuerzo por parte de la empresa y de prevención en intentar aunar esas dos cosas, y se van, bueno, pues marcando pautas a seguir, se da una formación, se ponen unas normas de cómo realizar las tareas, de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y después están las típicas empresas que la prevención es el impuesto revolucionario, que todavía nos lo siguen diciendo hoy, y lo que quieren es que les libres de la multa, básicamente. Entonces trabajar con ellos es muy complicado porque, claro, realmente no creen en la prevención. Entonces cuando ya la cabeza visible de la empresa, que es la que tiene que marcar las cosas, no cree en la prevención, hombre, si los trabajadores creen que todavía hay alguno que se conciencia y quiere cambiar la situación, ayuda, pero claro, es dificilísimo, porque no te dan margen de actuación, por así decirlo. ¿Y qué es lo que más incumplen las empresas? ¿Qué es algo que, por ejemplo, usted cuando llega dice, ya la primera en la frente? Bueno, el orden, aunque no lo parezcan determinadas empresas. El orden. ¿Cómo el orden? El orden a la hora de, por ejemplo, almacenar, dejar los pasillos, que no tenga, por ejemplo, que la maquinaria estar invadiendo los espacios donde están trabajando los trabajadores, que no se apile contra las estanterías, porque las estanterías, pues bueno, tienes que tener un acceso bueno a ellas y no puedes tenerlo todo de cualquier manera, no se anclan, con lo cual hay veces que se cae todo lo almacenado sobre el trabajador o sobre la máquina cuando están trabajando con ella. La limpieza, porque ir a un suelo y que esté sucio con sustancias resbaladizas, por ejemplo en hostelería, es altamente peligroso porque un resbalón te puede hacer caer sobre unos fuegos, por ejemplo. Están cocinando contra el fuego, contra la freidora, contra cualquier cosa que esté allí. Entonces, el que no tengas obstáculos por el suelo, que lo tengas todo limpio, es fundamental para empezar. No solo para empezar, los EPIs. EPIs. Los equipos de protección individual. Siempre se prioriza que las protecciones sean colectivas, es decir, que puedan afectar a todos los trabajadores o a un colectivo de ellos en la zona en la que estén trabajando. Pero hay veces que es irremediable tener que disfrazar al trabajador. ¿Por qué? Porque es el que está directamente en contacto pues, con una sustancia peligrosa o con cualquier otro tipo de químico que puede dañar su vida. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no lo ven. ¿Por qué? Porque es a largo plazo. Una sensibilización contra un determinado producto químico no te llega de un año para otro. La pérdida auditiva no te llega de un año para otro. Entonces, eso como no lo ven, es muy difícil explicárselo y convencerlos porque para ellos es una molestia. Es una molestia por dos causas. Una, porque generalmente se cogen los equipos de protección más baratos o los que no son del todo adecuados y entonces, claro, les molesta a la hora de trabajar. Y dos, porque los trabajadores, como no les gustan los EPIs, los maltratan. Si los maltratan, obviamente pierde eficacia, se rayan las gafas y bueno, obviamente es incómodo ponerlo porque está sucio, no los lavan, entonces tiene que ser un compromiso por las dos partes, por parte de la empresa y por parte del trabajador. Correcto. Hostelería, la citaba usted ahora, y construcción son los dos sectores o subsectores donde más incumplimientos, peligros existen. Yo metería metal también. Metal también. Sí. Para mí esas tres son... A ver, metal y construcción, porque obviamente tienen muchos más riesgos y mucho más graves, obviamente, y hostelería porque no lo ven necesario en la mayoría de los ámbitos. Entonces, claro, ahí se juntan las dos cosas, los riesgos y la probabilidad con la ignorancia. Entonces, es una bomba de relojería eso. Luego, por ejemplo, en empresas donde el trabajo que se desarrolle, sean de oficina, ¿los trabajadores consideran que hay reglas absurdas o normas absurdas que dicen, pero bueno, vamos a ver, sí, vale, de acuerdo, venga, lo haré así, pero lo haré así porque me obligan? Sí, pero yo creo que ahí el técnico es fundamental. Un buen técnico, yo cuando llego, por ejemplo,
les explico por qué tienen que cambiar determinadas cosas. Si la pantalla está muy baja, yo ya les digo, ¿dónde te duele? Entonces, según donde me digan dónde les duele, pues mira, es por esto, esto y esto. Si cambias esto así, pues tienes que ser práctica. Tienes que hacer que vean su practicidad, que vean que para ellos después pues no les va a doler tanto la espalda, no salen con dolor de cabeza, no les duele el cuello, que pueden llegar a casa en mejores condiciones, porque el estar sentado en un ordenador 8 horas diarias con concentración máxima cansa, el mantener esa postura les cansa, y cuando cambias pequeñas cositas, pues entonces lo van notando. La iluminación, por ejemplo, la iluminación es bajísima, generalmente lo que me encuentro en todos los centros de trabajo. Entonces, bueno, todo afecta. Hay que ir peleando con ello. Sí. ¿A qué se arriesga una empresa que no cumpla con la ley de prevención de riesgos? Pues se juega, lo primero, la pérdida de un trabajador durante X tiempo por la baja que pueda tener, que eso ya repercute obviamente en la productividad que pueda tener la empresa. Pero quitado eso, una empresa que no aplique la prevención bien también tiene pérdidas de dinero. Y no solo por las multas, que las hay. Que a ver las hay. Te garantizo que las hay. ¿Son muy fuertes las multas en prevención? Bueno, cuando tocan determinados casos, sí. Sí, pueden ser de 6.000 euros, de 18.000 euros tranquilamente. Generalmente no son tan elevadas, pero cuando hay un accidente grave, tanto por negligencia del trabajador como por pequeñas cosas que se van sumando, llegan a 15.000 euros tranquilamente. Sí, me decía, a lo que se arriesga, y me decía, bueno, aparte de perder el trabajador y las multas... Sí. Yo creo que la prevención, cuando nos dejan actuar y el técnico se compromete con la empresa, favorece, uno, que los trabajos se hagan más rápido y con menos fatiga del trabajador, con lo cual se aumenta la productividad, que es algo que no ven hasta que lo explicas. Y también ahorras dinero. Un caso muy práctico para que lo entiendas. Por ejemplo, las gafas que generalmente me encuentro, las gafas de seguridad, no valen para la mayoría de las veces para los trabajos que se ejecutan. ¿Por qué? Porque no ven la normativa. Nadie se lo explica, y quienes dan las gafas, tú cuando va al dueño dice, dame unas gafas de seguridad. ¿Cuáles? Las más baratas, porque para que me las tiren. Claro. ¿Qué pasa? Que las más baratas a lo mejor, obviamente te las tiran porque se rayan y el trabajador está incómodo. Claro. Si hiciera una inversión que es poquito más grande, porque hay una diferencia muy pequeña de dinero entre una gafa tipo F y una gafa tipo A, que es de alta velocidad, para impactos de alta velocidad, la diferencia es que el trabajador está más cómodo porque no se le raya, ve bien, y esa gafa le puede durar entre 2 y 3 años. Y la conserva. Y la cuida. Claro. Bueno, el actual mercado laboral. Venimos recién de una campaña política. Los políticos han insistido mucho, algunos grupos, sobre la precariedad de los contratos en España. ¿La precariedad laboral hace que sea más inseguro un trabajo? Totalmente. En lo primero, en lo que se nota en el momento en que las empresas están con falta de dinero o cuando hubo la crisis y demás, es que lo primero que quitan es la prevención. Lo primero. Lamentablemente no, la mayoría no le ve la utilidad, porque sí que es verdad que a lo mejor no se les explica bien o no ven esa practicidad porque no nos dejan actuar en muchos casos, y lo primero que quitan es gastos. ¿Y por dónde empiezan? Pues por la prevención, que no la veo. El que a un técnico no le vean en una empresa es un fallo garrafal. Para finalizar, Ana, los españoles del futuro, los que hoy en día están en el aula, ¿estarán más cerca de Europa o del resto de los países de Europa que estamos nosotros o que estuvieron nuestros padres y abuelos? Hombre, yo espero y creo y deseo que sí. Que sí, por supuesto. Pues esperemos que así sea, y mañana feliz día del trabajo. Igualmente. Ana Villanueva, perito y técnico en prevención de riesgos laborales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a publicidad y volvemos para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora.
Bueno, continuamos el programa de esta noche, cambiamos totalmente de asunto y en la pantalla hemos colocado la fecha de 30 de abril de 1945. No nos hemos equivocado de día, obviamente, pero tampoco nos hemos equivocado de año, porque de lo que vamos a hablar a continuación es de historia, como siempre en un paseo por la historia. Bueno, paseo por la historia que, como siempre, cada mes realizamos con José María Rodríguez, profesor de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de una fecha marcada en el calendario como la fecha de la muerte del canciller de Alemania o del dictador de Alemania, Adolf Hitler. Bueno, al menos presuntamente, ya que sobre esta muerte corre, bueno, pues grandes ríos de tinta y misterio. Bueno, vamos a hablar de este tema. Primero un contexto. 30 de abril de 1945, una Alemania agonizante, con el ejército ruso a metros escasos ya del búnker de la Cancillería que tantas veces hemos podido ver en la película del hundimiento. ¿Cuál es la situación histórica de ese momento, de ese 30 de abril? Bueno, nada, estamos asistiendo ya realmente a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los últimos días de cuando, como tú bien dices, el Tercer Reich ya está agonizando. Y cuando se va a producir, sí, ese día, oficialmente la muerte de Hitler. La guerra aún continuó unos días más, una semana más o menos, pero bueno, nada, ya estaba tocando su fin. Y quería comentarte que, bueno, pues la secuencia de actos que conducen a ese desenlace del 30 de abril, podemos decir que comienza unos meses antes, el 16 de enero de 1945, cuando Hitler decide establecer su puesto de mando, su residencia permanente ya en ese búnker famoso, que ocupaba los bajos de la Cancillería, los subterráneos de la Cancillería en el centro de Berlín. Ya ha tenido lugar y ha tenido su desenlace en la batalla de las Ardenas. Ya por un lado los aliados occidentales y por otro lado los soviéticos ya están penetrando en Alemania, y bueno, él ya considera que lo más seguro es establecerse allí. Y bueno, bien, la guerra sigue su curso, Alemania va siendo rápidamente aniquilada en aquellos meses de la primavera del 45, y entonces el 22 de abril tiene lugar un suceso, un hecho, que es cuando ya Hitler, en el transcurso de una conferencia de mando que tenía con sus generales y tal, presa de uno de sus frecuentes ataques de nervios, pero que en aquella vez fue, digamos, más superior a los habituales, reconoce abiertamente delante de todos que la guerra está perdida y que el final ha llegado. Entonces, eso lo podemos ver muy bien, quizás es la escena más reproducida de la película El hundimiento. Reproducida y parodiada. Sí, además, parodiada, sí. Y entonces es cuando ese día, que como te digo, el 22 de abril, toma la decisión de suicidarse, y ya se asesora, se informa con médicos de confianza de cuáles son los mejores métodos para conseguirlo con seguridad. Bueno, y le dicen que sí, que puede dispararse un tiro en la cabeza, que puede tomar cápsulas de cianuro. Bueno, durante unos días pone, digamos, por así decirlo, sus cosas en orden, se despide de su gente de confianza, de sus secretarias y demás, de sus colaboradores más íntimos, y el día 29 se casa con su pareja de toda la vida, con Eva Braun. Hay que hacer un alto aquí en el camino. Vamos a ver, normalmente en todos los libros de historia, mayores o menores, dice, se suicida junto a su amante Eva Braun. Se suicida con su esposa. Sí, efectivamente, sí, porque un día antes se han casado. Se casan en la tarde-noche del día 29. Y paradójicamente, cuando se casan, al firmar los papeles, hay una pregunta en el registro de los papeles que le preguntan si es judío. Sí, bueno, que era la fórmula legal en Alemania, había que estar cada poco acreditando que era ario y no judío. Sí, porque claro, ser judío estaba... Bueno, se casa y... Y nada, y al día siguiente ya, bueno, pues... todas estas, las bombas rusas caen por todas partes. Claro, a ver, Berlín entero era un campo de batalla. O sea, en el casco urbano de Berlín se desarrolló posiblemente las luchas, es posible que las más intensas de toda la Segunda Guerra Mundial, concentradas en unos pocos metros y en unos pocos días. Y lo que era todo el entorno de la superficie, del terreno, en torno a la Cancillería y en torno al propio búnker, estaba devastado ya. Y las bombas caían y seguían cayendo. Sí, así es. Bueno, llegamos al 30. Efectivamente. Y entonces, nada, bueno, pues ya dispone todo lo necesario para su muerte.
y encarga a dos de sus asistentes de confianza, les da las instrucciones y a dos de sus asistentes de confianza y a su chofer de lo que tienen que hacer con su cuerpo y con el de su ya mujer, Eva Braun. Les dice que tienen que ser incinerados, que tienen que sacarlos arriba a la superficie y preparar la incineración. Bueno, todo esto lo sabemos por los testimonios de estos dos asistentes de confianza, del propio chofer, como hemos dicho, de las secretarias que se mantuvieron al lado de Hitler hasta los últimos momentos también. Él se despidió, bueno, pues cariñosamente de ellas, al parecer, y tal. Y bueno, es visto por última vez cuando se encierra con su ya esposa Eva Braun en una sala de mapas y se oye una detonación, un disparo, y al cabo de 10-15 minutos los asistentes entran allí y lo encuentran a él tendido en un sofá con un impacto en la cabeza y restos de sangre en su cabeza, en su cuerpo, en el suelo, en las paredes, y a su esposa ya bien inconsciente, muerta, pero sin ningún signo de disparo por arma de fuego. Y al parecer no llegó a dispararse. Las pistolas estaban allí, al lado de sus cuerpos. ¿Ella se envenena entonces? Sí. ¿Había envenenado previamente a su perro? Sí, también, efectivamente, sí, su perro Blondie, sí. Para probar el veneno. Para probar el veneno, así es. Él, en esos últimos días, ya preso quizás de una paranoia, pues estaba obsesionado con que el método de ejecución, el método de suicidio que iba a fracasar, y quiso cerciorarse bien de que iba a ser un método seguro, eficaz. Estaba obsesionado también por el hecho de no ser capturado con vida por los soviéticos. Tenía auténtico pánico a ser exhibido, a ser utilizado como parte de la propaganda soviética. Él decía que no quería ser exhibido como una fiera en el zoo de Moscú y tal. Le habían llegado noticias del dramático fin de Mussolini, que ya sabemos cómo fue. Mussolini intentó huir, fue descubierto en el proceso. Los partisanos que lo capturaron, lo fusilaron a él y a su amante, en este caso también, amante, sí. de mala manera, y luego sus cuerpos fueron ultrajados, exhibidos ante las turbas en Milán, bien, y Hitler no quería correr ese destino. Y decide pegarse un tiro. Bueno, los restos. Vale, los restos. ¿Lo queman? Sí, como te decía, los asistentes y su chofer, fieles a sus últimas instrucciones, lo sacan a él y a su mujer a la superficie. Allí, aprovechando un cráter abierto por uno de los obuses de artillería, los depositan allí. Habían reunido decenas de litros de gasolina y bueno, nada, los rocían de gasolina y les prenden fuego. Y no pueden permanecer hasta la total consumición de los restos porque las bombas seguían cayendo y era peligroso quedarse allí. Entonces los tapan, los ocultan un poco apresuradamente, superficialmente, y se retiran al búnker otra vez. Y al poco rato, en cuanto tuvieron un momento de respiro, pues abandonan el búnker y cada uno huye como puede. Bueno, los restos, los rusos entran en el búnker. Sí, los rusos entran y enseguida capturan a algunas de las personas que tenían informaciones sobre qué había ocurrido. Los interrogan oportunamente. Por cierto, bueno, una vez desapareció Hitler, hay un momento de interinidad en el cual hay otra figura de alto rango, el almirante Dönitz, que le sucede como jefe del Estado del Reich, y es la persona encargada de firmar la rendición. Bien. Y el almirante Dönitz sí anuncia públicamente ante los medios de comunicación que Hitler se ha suicidado. Pero Stalin, que era un auténtico paranoico y un desconfiado por naturaleza, no lo cree y ordena a sus servicios secretos que busquen los restos de Hitler si es verdad que se ha suicidado. Y sí, buscando, me parece que el día 9 o así, los encuentran donde estaban, en aquella pequeña fosa, en las inmediaciones del búnker. Y bien, ¿qué ocurre? Bueno, a partir de ahí comienzan, digamos... Hasta ahí es la historia. Los rusos encuentran los huesos, calcinados. Hasta ahí llega la historia. Esto es. Y luego ya empieza la leyenda o la teoría de la conspiración. Yo creo que más bien de la desinformación. ¿Por qué? Porque Stalin, él fiel a sus costumbres y su forma de entender las cosas, no comparte esa información con nadie, ni mucho menos con los aliados occidentales. Y él, cuando todo el mundo le interroga qué ha ocurrido con Hitler, él dice que no lo sabe, y él, digamos, ladinamente se encarga de alimentar la teoría, la conspiración de que Hitler pudo haber escapado, de que Hitler pudo haber huido, y desliza la teoría de que posiblemente
los aliados occidentales, los ingleses y los americanos, le hayan facilitado esa huida, ese escape. ¿Por qué? Porque ya está jugando a la propaganda de la Guerra Fría, ya está jugando la carta de que, ¿qué? De que presentar a los aliados occidentales como colaboradores de los criminales nazis y tal. Y bueno, bien, claro, ¿tenía motivos esa teoría para ser creída? Bueno, sí, es cierto, existió, todos sabemos que una red de evasión de criminales nazis, sabemos que algunos huyeron en submarino, sabemos que algunos llegaron a Argentina, sabemos que otros huían vía Suiza, otros vía España, algunos se establecieron incluso en España, bueno, gente de menor categoría, pero que eran bien recibidos en la Argentina de Perón, eso era sabido. Si ponemos en el buscador de YouTube, sí. Hitler en Patagonia, aparecen cientos de vídeos. Sí, sí. Luego, como te digo, basándose agarrándose a esos indicios, bueno, pues claro, un tema tan atractivo como este, estaba claro que iba a dar lugar a decenas de relatos, de fantasías, de leyendas urbanas. Bueno, pues unas decían que había huido en submarino y había llegado a Argentina y que se había establecido en la Patagonia. Otros incluso lo situaban en la Antártida, otros incluso lo situaban en Colombia. Algunos decían que había circulado vía España o incluso que se había quedado en España. Bien, hay teorías para la cual más... Con lo cual el que se había muerto en ese caso sería un doble. Pues sí, suponíamos, sí. Bien. Del cual se dice que tenía un sí, doble. No, bueno, pero estos personajes todos tenían dobles, y Mao tenía dobles, y Stalin tenía dobles, y Churchill tenía dobles también. En el análisis de los restos es al parecer pieza clave la dentadura, ¿no? Sí. Bueno, bien, quería incidir en el tema, lo que decíamos antes, que los presuntos rumores sobre su huida fueron alimentados durante el stalinismo, por el propio Stalin, y luego cuando Stalin murió, el régimen soviético, vino Khrushchev y otros dirigentes, mantuvo en pie esa teoría oficial. ¿De qué? Esa teoría oficial, esa, digamos, forma de enfocar el asunto. Ese rumor. El rumor, sí, de que podría haber huido y que quizás los occidentales habían facilitado esa huida. ¿Qué había ocurrido realmente con los restos? Bueno, volviendo al 9 de mayo del 45, sí, fueron hallados por los servicios secretos de Stalin y los metieron en cajas y tal, y los llevaron a enterrar a un cuartel general que tenía la KGB en Magdeburgo, en la antigua Alemania Oriental, y allí permanecieron hasta 1970. Y en 1970 fueron desenterrados, incinerados de nuevo, y las cenizas ya trituradas y arrojadas a un pequeño río que pasa por allí, un afluente del Elba. Aún así, todavía no fue la totalidad de los restos los que fueron allí digamos, incinerados y esparcidos. A Moscú se envió, al parecer, restos del cráneo y de la mandíbula, que contenía las piezas dentarias, por las cuales Hitler podía ser perfectamente identificado, las auténticas de él y las prótesis que tenía. Y eso permaneció en los almacenes del KGB hasta nuestros días prácticamente. Entonces, cuando se derrumbó el sistema soviético y llegamos al año 92 y los archivos se empezaron a abrir, se empezó a correr la cortina sobre lo que ocurrió con ellos, y recientemente pudieron ser investigados por una comisión de médicos y expertos franceses, y certificaron la validez de la teoría oficial, de que esas mandíbulas y ese cráneo es auténticamente de Hitler, que hay un orificio de salida de la bala que le tuvo que matar, que también los dientes tienen restos de cianuro. Entonces, por una vez, sí podemos decir que la historia oficial se confirma. Y que lo que vemos en la película famosa esta que comentamos del hundimiento, bueno, pues que yo creo que es realmente veraz. Bueno. A día de hoy, para las personas que visiten Berlín, ¿el búnker existe, es visitable, ha desaparecido? Ha desaparecido prácticamente todo. ¿Qué hay encima del búnker? Nada, hay bloques de apartamentos, hay pequeñas plazas, bloques de apartamentos, jardines, residencias. No hay, la Cancillería también ha desaparecido. No es fácil encontrar hoy en día en Berlín restos de la capital del Reich. Quedan algunos... el Reichstag... el Reichstag sí, pero vale, bien, pero el Reichstag era anterior al Reichstag. Queda el Ministerio del Aire. Sí, de la época propiamente nazi, digamos que queda el Reichsluftministerium, que era lo que tú dices, el Ministerio de la Luftwaffe, que arquitectónicamente interesante,
pero que sobrevivió con bastantes pocos daños a los bombardeos, y es escenario de películas, que claro, para ambientar una película en esa época queda muy aparente. Quedan los refugios antiaéreos y quedan, que es una cosa imponente, las torres antiaéreas, que eran como unas auténticas fortalezas gigantescas, altísimas, moles de hormigón, donde se establecían las plataformas de la artillería antiaérea y tal. El que no obstante quiera ver restos del Reich, Sí. Nuremberg. Bueno, sí, claro. Nuremberg, en este caso. Sí. Bueno, desde la tribuna donde este hombre, bueno, pues echaba los discursos ante masas enfervorecidas, pues en Nuremberg las pueden visitar porque están allí, nadie las ha tocado, ni para bien ni para mal, desde el final de la guerra. Bueno, pues entonces, en este caso, la verdad histórica se impuso a la leyenda y Adolf Hitler, bueno, pues parece que dejó este mundo un 30 de abril de 1945. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Sí. Vale, nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos en un momento y vamos ya, que ya nos está esperando el profesor Fidalgo. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos de nuevo, vuelta de publicidad para afrontar ya lo que es la recta final del programa de hoy, en el que hasta ahora, ¿quién toca? El profesor Fidalgo. Bueno, pues aquí estamos, 30 de abril, profesor Fidalgo, buenas noches, ¿todo bien? Bien, se nos va el mes. Sí, se ahí nos va corriendo, el mes. corriendo y Las marchando. aguas mil, al salir, al entrar, ¿qué? Ya hay vencedor de las elecciones. ¿Ya van? Ya hay vencedor de las elecciones. Ya se despejó esa incógnita el pasado domingo. Está ajeno. Dicen que sí. Dicen que sí. Dicen que sí. Dicen que sí. Algo. Algo sintió. Como dicen, entre la prensa periódica, Sí. prensa porque se hace presión y periódica porque salen intervalos constantes de tiempo. De tiempo, de Eso lo tiempo. explicaba yo en clase. Entre la prensa periódica, les a radios y les televisiones. Y las televisiones, en este caso. Madre Bueno, mía. decíamos. Pero espérate, hay ganadores. Sí, bueno, sí, hay ganadores. Pero espera a ver. A ver en qué para. A ver en qué A ver, para. a ver. Danse casos. Bueno. Ahí. Danse casos. Decíamos cuando nos estaban colocando los micros, no sé por qué surgió el tema del ratoncito Pérez. Sí. ¿Usted esto, el ratoncito Pérez, antes lo había o es una En mi época, invención? yo no me acuerdo de él. Yo de guaje caía de un diente. Cuando caía o partín de luz. Pero yo lo del ratoncito Pérez, yo empecé a oír hablar de ello. Debía tener yo cerca de 20 años o ¿Sí? por ahí. Ya era adolescente, vamos. Pues al chiquillo mío le regalaron un libro, El ratoncito Pérez. ¿Ah, y sí? tendría, sí, con la historia, y tendría que verlo otra vez. Pero al parecer se basa en una historia que le contaron a Isabel II, a la hija de Fernando VII, Sí. referido a su hijo, un italiano que llegó por allí por la corte, que trajo el tema este del ratoncito Pérez. ¿A Isabel II? Y a Isabel II Pero bueno, referida, es que Isabel II referido bueno. a Alfonso XII. era la madre de Alfonso XII, pero... Y la mujer de don Francisco de Asís. Sí, que gastaba más en Que era de aguas que pasta ella. flora y mean cuclillos como una señora. Sí. Sí, bueno, pues esta señora, doña Isabel, que se lo contó un italiano. Sí, algo así, algo Sí, así. Tengo que leer bien. Sería Marfori, No lo sé. que se la trabajó también, el También. señor Marfori se la trabajó bastante Bueno, bien. creo que trabajaban bastantes allí en aquella obra. Sí, era, bueno, es que su madre, doña María Cristina de Borbón, Sí. la cuarta mujer de Fernando el VII, claro, tuvo dos hijas, ¿no? Que fueron Luisa Fernanda y Isabel. Sí. Pero claro, ella estuvo muy poco tiempo casada con Fernando el VII. Fernando VII, sí. Y luego ya se casó con Fernando VIII, que no era octavo, ¿no? Pero le llamaban así porque se llamaba Fernando y dijeron, bueno, pues ya que era el anterior séptimo, Es que era cierto. don Fernando Muñoz, que la familia tenía un stand con Tarancón. Y, sí, hombre, y le hizo duque de Rianza, él era guardia de corps. No sé cuántos hijos tuvo
esta señora con don Fernando Muñoz, pero muchísimos. E Isabel II... Pero digo yo, de aquella ser guardia de corps era un chollo. Hombre, coño, claro que era un chollo, por supuesto. Y Godoy era guardia de corps también cuando se trabajaba a la reina, la otra, la mujer de Carlos el IV, ¿no? Sí. Claro, también era guardia de corps, guardia del cuerpo, guardia de corps, claro, ahí al lado, y siempre buscaban a los prestantes y elegantes, y claro, a ir a caballo, toco, ahí, uno como yo, aldeano, no. Había que ser un elegantón, un fortón. Sí. Bueno, la de cosas que pasaron ahí cuando se sube uno al caballo. Pero luego... no sabía yo que la tradición era italiana, ¿no? La verdad no estoy muy enterado. Pero yo lo del ratoncito Pérez, oírlo después de los ratoncitos Pérez, antes caíate un diente y caíate y nada. Que por cierto, leí hace poco en una comunicación médica que de los dientes de leche, cuando caen, se pueden extraer células madre muy interesantes para regenerar tejidos y demás igual. Claro. Y quiero yo hablarle un tema, las muelas del juicio. Vamos a ver, ¿para qué están y para qué sirven? Para molestar. ¿Para molestar? Para molestar, porque, bueno, yo no sé lo que son las muelas del juicio, yo ni sé si las tengo, si las tuve, se cayeron o no cayeron, yo ya estoy medio desdentado, pero de guaje, pero hay mucha gente que tiene verdaderos problemas con las famosas muelas del juicio, que no sé ni por qué se llaman así, ni por qué no. Sí. Pero creo que dan muchos dolores a mucha gente y salen a destiempo, no tengo ni idea, Sí. Pues creo que es dolorosísimo. Dicen que es dolorosísimo. Cuando salen. Cuando salen y cuando hay que quitarlas y cuando de todo. No tengo ni idea. Pues es terrible. No tengo ni idea. ¿Qué nos espera mayo? Mayo, el mayo florido y hermoso. Sí. Dice un refrán también muy antiguo que marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Mayo es el mes de las flores, del reverdecer ya total de los campos, de los pajarillos que ya nacieron sus pequeñuelos y ya están el pío pío. No se puede podar sebes, ni setos, ni nada, porque hay que conservar la nidificación de los pajarillos y de las aves y de todo eso. Para los que estén enamorados, un mes bárbaro. Hombre, bueno, al grito del sal del mato que te vieron, claro, pero Sal del mato que te vieron. Pero bueno, como siempre, yo tocando el tema religioso, van a echarme aquí un día por proselitismo. Ya una vez los comulgaron, más allá no pueden ir. No, pero mayo, como su nombre indica, el mes de las flores. Sí. No sé si mayo indica flores, pero bueno, da igual. Bien, el mes de las flores. Y antiguamente, pues era devoción el ir a rezar el rosario y llevar flores a la Virgen. Sí. Venid, cantábamos los niños, venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, ¿no? Pero ¿cómo usted se puede acordar de todos esos cantares? Coño, porque cantélos tanto tiempo. No sé. Pero lo curioso es que cantábamos cantares y no sabíamos lo que cantábamos. Ah, sí. Venid y vamos todos, eso estaba claro. Con flores a Porfía, creíamos que... Y con flores a María, creíamos que Porfía era otra señora. Ah, claro. Con flores, vamos con flores a Porfía. ¿Y eso era indistintamente para niños y para niñas? Claro. Para todo el mundo. Allá, con flores. ¿Qué flores? Les que corríamos por los prados, porque, hombre, había gente que tenía jardines y llevaba alguna rosa o alguna azucena, que por cierto, hace muchísimos años que no veo que en los jardines de Asturias se cultiven azucenas. Azucenas, no tengo ni idea de qué flores. Sí, habrás visto a lo mejor estampas de San José o de San Antonio con una vara que tiene como unas flores blancas en campánula. No me doy cuenta, Estudió conmigo una chica que se llama Azucena que me parecía muy guapa, pero nada más. Sí, hombre, pero es que la palabra azucena se asocia a blancura, a bondad, a esa cara así como, no sé, de nobleza. Sí. Pudiera ser. Así como el ser moreno parece que es agresivo.
Y al arrancar el tren subió a mi coche seguida de una anciana, una joven, como era preciosa y muy hermosa, digna de ser morena y sevillana. ¿Ves? Ahí está. ¿Y eso de dónde fue? El tren expreso de Campoamor. El tren expreso de Campoamor. ¿No conoces el tren expreso? No. Habiéndome robado el albedrío, un amor tan infausto como mío, ya recobrada la salud y el seso, con ese venía de París en tren expreso. Ay, Dios mío. Que al En fin. arrancar el tren subió a mi coche seguida de una anciana, una joven muy hermosa, digna de ser morena y sevillana. Qué memoria más prodigiosa. Bueno, en mayo... Pues en mayo, ya te digo, las flores y tal. Y luego es el mes para mí más propicio para ir de excursiones. ¿Para ir de excursiones? Sí. Pero defíname excursiones. ¿Excursiones a salir, dónde? salir por ahí a ver mundos, otros mundos y otros perros. Pero- no digo al extranjero de fuera, no, hombre. No, Pero excursión de la de salir y volver a casa en el mismo sí, día. o al día de la de- siguiente o tal. Sí, bueno, pues por decir algo, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos aquí en Oviedo, estamos en Gijón. Ajá. Coño, vamos a Portugal, por decir algo. Bueno, Portugal ya Ahí es al un lado, viaje. Ya ahí es un al lado. viaje. Bueno, ¿Pero sí. a qué Portugal? Al Portugal, digamos, del centro-sur, a Miranda do Douro, por ejemplo. No tengo comisión con el Ayuntamiento de Miranda do Douro, que, por cierto, el lenguaje de Miranda do Douro, mirandés, es muy parecido al nuestro asturiano. ¿Ah, sí? Sí, el mirandés, sí. Pero hay una gran conexión entre nuestro asturiano y el mirandés. Bueno, vamos, por decir algo, a Sí. Miranda do Douro. Fíjate, salimos de acá, pim, pam. ¿Pero cuánto tiempo tardamos de aquí a Miranda? De aquí a Miranda do Douro, que puede estar 3 horas, 3 3 horas y media. Es autopista. ¿Y qué hay para ver? ¿Pero qué hay para ver? Ver, hay que ver. Sí. No hay que ver esto en concreto. Tú sales de aquí. Vas por el Pajares, porque hay que disfrutar del Pajares, no por la autopista. Bien. Por el Pajares, las Bien. curvas, por el Pajares, ves el arbolado ya en plena primavera, el verdor, el praderío. Sí. Entras por León, los trigos naciendo en verde, ya casi espigando, Sí. ese verde que contrasta con el oro del trigo seco en el verano, del cereal. Entras León, pum, sigues por los túneles, Pola de Gordón, etcétera. Atraviesas León, coges la carretera de Benavente, que aquello es un paisaje de baches impresionante, según dicen. Llegas a Benavente, tal, el conde de Benavente, si yo soy duque de Borbón, sigues para allá y entras en Zamora. Sí. El paisaje de Zamora es una preciosidad. Están ahora los campos, por ejemplo, con la lavanda en flor, Sí. esa lavanda con ese olor a lavanda, espliego, los campos morados, las jaras con sus flores blancas y a veces rosáceas, una preciosidad. Te metes luego por donde el embalse, ay Dios mío, de pasado Zamora, antes de Zamora, hombre, el embalse de, bueno, no me acuerdo, que es una preciosidad también, tal, paras a comprar quesos de oveja, paras a pan de hogaza. ¡Buah! Bárbaro. Vas siguiendo todo el Douro. Vilarcajo se llama, me parece, el embalse. Y llegas a Portugal. Y pasas, claro, a Portugal, de Zamora a Portugal, que puedes tardar media hora escasa. Bien. Ay, precioso. Pero vas siguiendo el Douro, el Duero. El Duero. Y llegas allí a Miranda do Douro, como Ajá. su nombre indica, unos tajos, precioso, la fortaleza, la pousada de Miranda do Douro y tal. Y vienes otra vez a las 8 de la tarde si quieres. Alto. Que me indican que se nos acaba el tiempo, así que vamos a partir esto en 2 mitades. Y en la próxima semana, cuando nos veamos, me va a hablar de qué ver y qué hacer en Miranda do Douro. ¿Bien? De acuerdo. Vale. Pues ahora, antes de irnos, vamos a probar suerte con el juego de limón. Cartel adelante. Y mientras coloco... Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. ¡Un momento! Ahora sí, decía yo voy. un momento, porque se nos lanzaba este hombre. No le cogí el metacentro yo a esto. Es un limón
rebelde. Nada. Abajo. Hundido en este caso. Bueno, nos vamos, gracias. En la semana que viene hablamos de Miranda de Douro en toda su extensión, porque ahora lo que hacemos es irnos rápidamente para volver mañana a las 10 aquí en el YE de Asturias Televisión. Gracias por su atención y que duerman bien.